Hola, el día de hoy vamos a ver la unidad 3 y 4 que está relacionada con el tema de movimiento en una y dos dimensiones. Vamos a iniciar con el tema que se llama caída libre. Dice que en la caída libre un objeto cae verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. O sea, ¿qué nos indica esto? Que la gravedad es igual a la aceleración. Dice que en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G y su valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o a veces en algunos libros se utiliza 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, sistema de referencia en caída libre. A la hora de resolver este tipo de problemas es la que estamos observando acá. Si ustedes pueden ver acá, nuestro nivel de referencia es el suelo y el suelo es donde se intersectan nuestros ejes. Entonces, podemos observar que la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque el objeto se encuentra en reposo. El objeto al ser soltado se deja caer. También podemos ver que la aceleración o la gravedad, que es lo mismo en este caso, eh, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la gravedad siempre va dirigida hacia abajo. Todo el tiempo la gravedad va dirigida hacia abajo. Y como nosotros estamos estableciendo que nuestro nivel de referencia es el suelo, estamos diciendo que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo y todo lo que se dirige hacia abajo es negativo. Y como la aceleración de la gravedad o la gravedad se dirige hacia abajo, por lo tanto es negativa. Bien, el cuerpo siempre se encuentra sobre el eje Y positivo e inicialmente su posición es Y inicial. Su velocidad es 0 metros sobre segundo ya que parte del reposo, lo que les decía que se deja caer. Y su aceleración es constante e igual a la gravedad, pero con signo negativo ya que la tendencia del movimiento es contraria al sentido del eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración viene en contra del movimiento, la aceleración o gravedad viene en contra del movimiento. Tengan en cuenta que los valores de la velocidad que obtengamos siempre serán negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad final va a ser negativa. ¿Por qué? Porque establecemos nuestro nivel de referencia en el suelo y como lo positivo es de abajo hacia arriba y la velocidad final va a ser con la que la partícula llegue a tocar el suelo o antes de tocar el suelo. Por lo tanto, es negativa. Bien, algunas variables que utilizamos en las ecuaciones de caída libre son x final, que es la posición final del cuerpo, se mide en metros, la v, que es la velocidad final del cuerpo y su unidad en el sistema internacional es el metro, a, que es la aceleración y que en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo, que es el intervalo de tiempo en el cual se produce el desplazamiento o el movimiento. Su unidad en el sistema internacional son los segundos. El X inicial, que es la altura de donde se deja caer el cuerpo y se mide en metros. Y la G, que es el valor de la aceleración de la gravedad o la gravedad, que regularmente es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y que algunos libros la pueden utilizar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, fórmulas caída libre. Bien, las siguientes fórmulas las utilizaremos para resolver problemas de caída libre. Tenemos la primera que es x final es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos algo, en caída libre mi x final siempre va a ser menos a menos que yo ya esté a una altura y el objeto se lance de una altura más alta. Ahí no va a ser cero. De lo contrario, esta va a ser cero porque es mi posición final. Y como mi posición final es donde yo tengo ubicado mi sistema de referencia.
Entonces, la X inicial es la altura desde donde es lanzado el objeto. La velocidad inicial siempre va a ser cero porque el objeto se deja caer, es caída libre. Más un medio de la gravedad. La gravedad, cuando yo establezco que mi nivel de referencia es el suelo, va a ser menos 9.8 por el tiempo al cuadrado que me tienen que dar o lo que tengo que encontrar. Bien, tengo otra fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta Y. Delta Y es igual a velocidad final más velocidad inicial partido 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. Bien, iniciemos con el ejercicio número 1. Nos dice, un vaso de agua situado sobre el borde de una mesa cae hacia el suelo desde una altura de 1.5 metros. Considerando que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, calcular. Inciso A, el tiempo que está el vaso en el aire. Inciso B, la velocidad con la que impacta en el suelo. Muy bien. Solución. Iniciamos con el inciso A. Nos pide el tiempo que está el vaso en el aire. ¿Qué ecuación debemos utilizar? X final es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué conocemos de esta ecuación? X final, que es donde tengo establecido mi nivel de referencia, o sea, el suelo. Entonces, por lo tanto, es 0. X inicial, que es mi altura desde donde se lanza el objeto, que me la dan, que es de 1.5 metros, más la velocidad inicial, que como el objeto se deja caer, me está diciendo que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es ¿qué? Es 0 y se me anula con el tiempo. Más un medio de la gravedad. La gravedad va a ser ¿qué? Negativa, o sea, ya la conozco porque es 9.8, pero va a ser negativa porque mi nivel de referencia es el suelo por el tiempo al cuadrado que me dan. En este caso no conozco el tiempo porque es lo que me están pidiendo. Entonces voy a, sustituyendo los valores, voy a despejar para el tiempo. Resolvámoslo. Como les decía, x final es 0, x inicial es igual a 1.5 más 0 de la velocidad inicial por el tiempo es 0, más un medio de la gravedad que es menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Despejamos para el tiempo y me queda la raíz de este menos 1.5 que está acá, de este lado es positivo, pasa al otro lado a restar. Por eso tengo acá menos 1.5 dividido lo que está multiplicando al tiempo, que es un medio de menos 9.8. Y esto está elevado al cuadrado, por lo tanto del otro lado me queda en radical. Por eso me queda la raíz de menos 1.5 dividido un medio por menos 9.8. Y esto me da igual al tiempo, un tiempo de 0.55 segundos. Inciso B. La velocidad con la que impacta el suelo. Muy bien. ¿Cuál es esa velocidad? Es la velocidad final. ¿Y cómo encuentro esa? Con la ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Bueno, sé que mi velocidad inicial es 0 porque está partiendo del reposo. Sé que mi gravedad es 9.8 porque es constante. Y sé que es negativa porque mi nivel de referencia es el suelo. Multiplicado por el tiempo que encontré acá, que es de 0.55 segundos. Al realizar este cálculo me da una velocidad final de menos 5.39 metros sobre segundo. Si se dan cuenta me quedó negativa. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo. Y yo asumo que todo lo que va de arriba hacia abajo es negativo. Ejercicio número 2. Dice, un niño pide un deseo delante de un pozo y lanza una moneda a su interior. Después de 3 segundos se escucha cómo choca contra el agua. Sabiendo que se trata de un movimiento de caída libre y despreciando el tiempo en que el sonido tarda en llegar a los oídos del niño, podría responder a las siguientes preguntas. Inciso A, ¿con qué velocidad llegó la moneda al agua? Inciso B, ¿cuál es la profundidad del pozo? Bien, solución. Inciso A. Nos pide con qué velocidad llegó la moneda al agua. ¿Qué velocidad es la que nos están preguntando? La velocidad final. Entonces, ¿qué ecuación utilizo? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Muy bien.
La velocidad inicial es 0 porque se deja caer, entonces está partiendo del reposo. La gravedad es 9.8, negativa porque mi nivel de referencia es el suelo, por el tiempo que es de 3 segundos que me lo dan acá. Entonces la velocidad final me da un resultado de menos 29.4 metros sobre segundo. Muy bien, iniciemos con el inciso B. Nos pide cuál es la profundidad del pozo. Entonces, yo estoy en el suelo y X final es el suelo porque la partícula está partiendo de cierta altura hacia el suelo. Entonces, X final es ¿cuánto? Es 0. X inicial es lo que me están preguntando porque me están diciendo cuál es la profundidad del pozo. En este caso, como nosotros lo estamos viendo de abajo hacia arriba, es la altura desde donde se está lanzando el objeto. Así podemos calcular la profundidad del pozo. Entonces, X inicial más la velocidad inicial, que como parte del reposo es 0 y me elimina el tiempo. Me queda más un medio de la gravedad, que es menos 9.8 por 3 segundos al cuadrado. Despejo para X inicial y me queda que es 44.1 metros. Muy bien, iniciemos con el ejercicio número 3. Nos dice calcular la altura desde la que fue lanzado un objeto en caída libre que tardó 6.5 segundos en tocar el suelo. Bueno, utilizamos X final es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Mi nivel de referencia es el suelo, por lo tanto mi X final es 0. Lo que me están preguntando es la altura desde la que fue lanzado, esa es mi X inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Está partiendo del reposo, la velocidad inicial es 0, por eso me elimina el tiempo. Entonces tengo X inicial más 0, más un medio de la gravedad que es negativa, que es menos 9.8 por el tiempo que me dan, que es lo que tarda en tocar el suelo, que es de 6.5 segundos. Y despejando para X inicial me da un resultado de 207.025 metros. Bueno, continuando con otro tema, vamos a ver ahora el movimiento parabólico. Dice que se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos, que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. ¿Qué nos indica esto? Que en el eje horizontal, o sea, en el eje X, se va a comportar como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos indica esto? Que en X la aceleración va a ser 0 y la velocidad va a ser constante. Y en el eje Y dice que se comporta con un movimiento vertical acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la aceleración es constante. Muy bien, características del movimiento parabólico. Conociendo la velocidad de salida, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de las alturas, se conocerá toda la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. Gráfico del movimiento parabólico. Muy bien, aquí podemos observar cómo se comporta el movimiento dibujando una parábola. Podemos observar que sale con un ángulo de inclinación inicial que es el mismo que se sigue manteniendo a lo largo del movimiento parabólico.
También debemos observar que en el punto más alto, donde está la altura máxima, la velocidad es cero. Podemos observar también que la gravedad se dirige hacia abajo y aquí es negativa porque estamos estableciendo que nuestro nivel de referencia es el suelo y el suelo está a lo largo del eje X. Dice que verticalmente el proyectil se encuentra en movimiento de aceleración constante en respuesta al tirón gravitacional. Así su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempo iguales. ¿Qué nos indica esto? Que en el eje Y la velocidad va a variar en distintos intervalos de tiempo, mientras que la aceleración se mantendrá constante. Ahora bien, analizando horizontalmente, el proyectil se encuentra en movimiento de velocidad constante. Por lo tanto, en X, el movimiento va a mantener una velocidad constante y la aceleración va a ser cero. Ecuaciones del movimiento parabólico. Tenemos, por ejemplo, la posición. En el eje horizontal va a ser delta x es igual a velocidad en x por el tiempo. Ya con un ángulo de inclinación va a ser la velocidad por el coseno de teta por el tiempo en el eje horizontal. Ahora en el eje vertical, ¿cómo se va a comportar? Y final va a ser igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa si está con un ángulo de inclinación? Entonces en y sería ya no por el coseno de teta, sino que por el seno de teta. Bien, observemos la velocidad. Dice que en el eje horizontal la velocidad se va a comportar como velocidad en x es igual a velocidad por el coseno de teta. Y en el eje y se va a comportar como velocidad inicial en y es igual a velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Ya con un ángulo de inclinación vamos a observar que la velocidad en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo más gravedad por el tiempo. Dice que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Dice que X final es igual a X inicial más velocidad en X por el tiempo, que nos indica que en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado para el eje Y. Tenemos que velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración por el tiempo. Y también que y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que nos está diciendo que para el eje y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, iniciemos con el ejercicio número 1. Nos dice, minuto 90 de juego. Messi se acerca al balón para lanzar un tiro libre directo a 40 metros exactos de la portería. Da 2 pasos hacia atrás y lanza. El balón describe una trayectoria parabólica y sale con una elevación de 20 grados y marca el gol. El balón entra por la escuadra a 1.70 metros de altura. Tras oír esta emisión en la radio, responder las siguientes preguntas. Inciso A. Desde que Messi le pega y marca el gol, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Inciso B. ¿A qué velocidad salió el balón desde las botas de Messi? Inciso C. ¿Qué altura máxima alcanzó el balón? Inciso D. ¿Con qué velocidad llegó el balón a la portería? Muy bien. Iniciamos con el inciso A que nos dice desde que Messi le pega y marca el gol, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Bien. En este caso, como es un movimiento parabólico, debemos hacer el análisis tanto en el eje X como en el eje Y con las ecuaciones que les brindé anteriormente. Entonces, para el eje X, ¿cómo es el desplazamiento? Delta X es igual a velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Conozco el desplazamiento que me dice que está situado a 40 metros de la portería. La velocidad inicial que no la conozco. Conozco el ángulo de inclinación que es de 20 grados y tampoco conozco el tiempo. Muy bien, eso es todo lo que puedo analizar ahorita en el eje X. Ahora analicemos el eje Y. Tengo que Y final es igual a Y inicial
más velocidad inicial en y por el tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, sé que mi y final, o sea, mi altura es de 1.7, mi y inicial es 0, mi velocidad inicial que no la conozco por el seno de 20 grados por el tiempo, más 1/2 de la gravedad que sí la conozco que es constante por el tiempo al cuadrado. Bien, ahora si se dan cuenta, tengo dos variables, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo en la primera ecuación. Igual en la segunda ecuación tengo la velocidad inicial y el tiempo. Tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, sí puedo resolver el sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces, ¿qué hago primero? Yo lo que hice fue despejé para la velocidad inicial en la primera ecuación, o sea, en la ecuación de x, y me quedó 40 dividido coseno de 20 grados por t. ¿Cómo lo hice? Despejé para la velocidad inicial. Esto está multiplicando la velocidad inicial y me queda 40 partido de esto que tengo acá. Muy bien, entonces lo que despejé en la primera ecuación que tengo acá, lo sustituyo en la segunda ecuación. Entonces tengo 1.7 es igual a 0 más el valor de la velocidad inicial que es 40 dividido coseno de 20 grados por t por el seno de 20 grados que tengo acá por t más 1/2 de la gravedad que en este caso es negativa porque estoy estableciendo que mi nivel de referencia es el suelo, por eso tengo menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Muy bien, ya teniendo esta ecuación acá, podemos resolver y reducir lo más que podamos los términos para poder despejar para el tiempo, que es lo que queremos encontrar. Muy bien, ¿qué fue lo que realicé acá? Me copio el 1.7 y me queda igual a 0 más, si se dan cuenta, esta t que está acá está multiplicando y esta t que está acá está dividiendo, entonces se me van las t. Entonces me queda 40 partido coseno de 20 por el seno de 20. Y sabemos que seno partido coseno es tangente. Por eso me queda 40 por tangente de 20. Menos ¿por qué? Porque más 1/2 por menos 9.8 me da menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Espero me haya explicado. Ahora lo que voy a realizar es despejar para t, o sea, para el tiempo. ¿Y cómo me queda? Paso el 4.9 para acá y me pasa a sumar. Paso el 1.7 para este lado y me pasa a restar. Entonces por eso tengo 40 tangente de 20 menos 1.7 dividido 4.9 que está despejando, que está multiplicando a t. Y cuando despejo el cuadrado que tengo de 4.9, me queda el radical que tengo ubicado acá. Entonces me queda t es igual a la raíz de 40 tangente de 20 menos 1.7 y todo eso dividido 4.9. Entonces me da un tiempo de 1.61 segundos. Muy bien, con eso resolvimos el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B, que nos pregunta a qué velocidad salió el balón desde las botas de Messi. O sea, me está preguntando la velocidad inicial. Y se recuerdan que ya había despejado la velocidad inicial en la ecuación de x, que fue lo que sustituí acá, que es 40 dividido coseno de 20 por t. Entonces, ya encontré el tiempo, entonces lo sustituyo en esta ecuación y puedo encontrar la velocidad que me está pidiendo el inciso B. Entonces me queda velocidad inicial es igual a 40 partido coseno de 20 por 1.61. La velocidad inicial me da igual a ¿cuánto? A 26.27 metros sobre segundo. Bien, ahora vamos a ver el inciso C, que me pregunta qué altura máxima alcanzó el balón. ¿Cómo encuentro la altura máxima que alcanzó el balón? Recordemos que cuando el balón llega o la partícula que estamos analizando llega a la altura máxima, la velocidad con la que llega ahí se hace cero. Por lo tanto, la velocidad final en y es cero. Y aquí
coloqué en la ecuación de acá abajo es que le multipliqué el ángulo porque estoy analizando en Y porque me están preguntando la altura máxima. Entonces sabemos que para Y es seno de teta. Entonces ya sustituyendo valores me queda que la velocidad final es 0, lo que les decía porque llegó al punto máximo, es igual a la velocidad inicial que encontramos en el inciso anterior, que es de 26.27 por el seno de 20 grados, más la gravedad que es negativa, que es por el nivel de referencia que establecimos, que es el suelo, multiplicado por el tiempo. Y cuando despejo para el tiempo, este tiempo me queda que es igual a 26.27 seno de 20 grados dividido 9.8. Y este tiempo me queda igual a ¿cuánto? A 0.91 segundos. Ahora ustedes me preguntarán, pero si habíamos encontrado el tiempo. Sí, ya lo habíamos encontrado, pero ahora el tiempo que encontramos es el que se llevó, que a partir del reposo llegó a su altura máxima. El tiempo que habíamos encontrado anteriormente fue el tiempo de vuelo. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo de subida más el tiempo de bajada. Muy bien, ya conociendo el tiempo podemos encontrar la altura máxima y tenemos que Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyamos valores. Entonces Y final es igual a Y inicial, que es 0, porque estoy analizando la parte que salió de mi nivel de referencia, que es el suelo, más mi velocidad inicial, que fue la que encontré, que es de 26.27, por el seno de 20 grados, por el tiempo que acabo de encontrar, que es 0.91, más un medio de la gravedad, que es menos 9.8, porque la gravedad se dirige hacia abajo y mi nivel de referencia es el suelo, por mi tiempo que encontré, que es de 0.91 elevado al cuadrado. Y esto me da un resultado de 4.11 metros. Muy bien, sigamos con el inciso D. Me dice, ¿con qué velocidad llegó el balón a la portería? Bien, recordemos que estamos analizando un movimiento parabólico y que el movimiento parabólico se maneja en ambos ejes. Entonces debemos analizarlo tanto en X como en Y. Entonces encontremos la velocidad en X ahorita. La velocidad en X, ¿cómo la encontramos? La velocidad por el coseno de teta. ¿Y la velocidad cuánto vale? 26.27 por el coseno de 20 grados. Entonces mi velocidad en X es ¿cuánto? Es 24.68 metros por segundo. Bien, ahora quiero encontrar mi velocidad en Y. ¿Y cómo encuentro mi velocidad en Y? Es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. Sustituyendo valores me queda que es 26.27 por el seno de 20 grados más menos 9.8 por 1.61. Si observamos acá, ya tengo 1.61 porque ese es el tiempo total de vuelo. Recuerdan que en el anterior encontramos otro tiempo porque queríamos encontrar el tiempo que llegaba a su altura máxima, pero ese es el tiempo de vuelo, o sea, todo lo que tarda para realizar ese movimiento. Entonces, con eso podemos encontrar la velocidad en Y, que es igual a menos 6.79 metros sobre segundo. Pero a mí no me está preguntando, encuentre la velocidad en X y luego encuentre la velocidad en Y. A mí me está preguntando cuál es la velocidad, con qué velocidad llegó el balón a la portería. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Como ya tengo con qué velocidad llegó en X y con qué velocidad llegó en Y, puedo sacar la magnitud de eso, o sea, Pitágoras. Y la magnitud de eso es la velocidad es igual a la componente en X de la velocidad elevada al cuadrado más la componente en Y de la velocidad elevada al cuadrado. Sustituyendo valores, me queda 24.68 elevado al cuadrado más menos 6.79 elevado al cuadrado. Entonces me da un resultado de la velocidad de 25.59 metros sobre segundo. Entonces con esto terminamos este ejercicio. Espero. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate
con una rapidez inicial de 37 metros por segundo y un ángulo θ igual a 53.1 grados. Me dice en el inciso A, calcule la posición de la pelota y su velocidad, magnitud y dirección cuando t es igual a 2 segundos. Inciso B, determine cuando la pelota alcance el punto más alto de su vuelo y su altura h en ese punto. Inciso C, obtenga el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo y la velocidad de la pelota justo antes de caer. Muy bien, inciso A. ¿Cómo calculamos la posición de la pelota y su velocidad? O sea, la magnitud y la dirección. Encontramos delta x es igual a velocidad inicial por coseno de θ por el tiempo. Entonces, sustituyendo valores, sé que la velocidad inicial es 37 por el coseno de 53.1 grados, que es lo que me da, por el tiempo, que es de 2 segundos. Entonces, me da 44.43 metros. Entonces, ya tengo la posición de la pelota en X. Ahora quiero encontrar la posición de la pelota en Y. Entonces, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya sustituyendo, Y inicial es 0 más la velocidad inicial que es 37 por el seno de 53.1 grados. Recordemos que es en Y, por eso utilizamos seno. Por el tiempo que es de 2 segundos más un medio de la gravedad que es negativa porque mi nivel de referencia es el suelo, menos 9.8 por 2 al cuadrado. Resolviendo esto me da un resultado de 39.57 metros. Muy bien, ahora resolvamos lo siguiente. Ya encontramos la posición de la pelota, pero también nos pide la velocidad, o sea, la magnitud y dirección de la velocidad. Encontramos la velocidad, la componente de la velocidad en X. Bien, sustituyendo valores podemos encontrar que la velocidad en X es igual al 37 por el coseno de 53.1 grados. Esto me da un resultado de 22.21 metros sobre segundo. Ahora encontramos la componente de la velocidad en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo más gravedad por el tiempo. Sustituyendo valores me queda que la velocidad en Y es igual a 37 por el seno de 53.1 grados más menos 9.8 por 2 y esto me da un resultado de 9.98 metros sobre segundo. Ahora tenemos que encontrar la magnitud, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud? La componente x de la velocidad elevada al cuadrado más la componente en y de la velocidad elevada al cuadrado. Y al evaluar esto me queda la raíz de 22.21 elevado al cuadrado más 9.98 elevado al cuadrado. Entonces la velocidad me da un resultado de 24.34 metros sobre segundo. Y también me está preguntando su dirección. ¿Cómo encuentro su dirección? Θ es igual a tangente inverso de y partido x. ¿Quién es y? 9.98. ¿Quién es x? 22.21. Entonces θ es igual a ¿cuánto? A 24.19 grados. Bien, inciso B. Me dice, determine cuando la pelota alcanza el punto más alto de su vuelo y su altura h en ese punto. Muy bien. Entonces, como me están diciendo que determine cuando la pelota alcance el punto más alto de su vuelo. Bien, entonces encuentro la componente en y de la ecuación. O sea, voy a utilizar ecuaciones que se dirigen a lo largo del eje y nada más porque me está pidiendo el punto más alto de su vuelo. Entonces me dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ más la gravedad por el tiempo. Y sustituyendo valores me queda que 0. ¿Por qué 0? Porque recordemos que la velocidad en el punto más alto, o sea, donde está su altura máxima, es 0. Y esto es igual a 37, que es la velocidad inicial que me daba el problema, por el seno de 53.1 grados, porque es en Y, más la gravedad, que es menos 9.8, porque mi nivel de referencia es el suelo, por T, que es lo que me están pidiendo encontrar.
y me da un valor de t es igual a 37 por el seno de 53.1 grados dividido 9.8. Entonces t es igual a 3.01 segundos. Entonces ya teniendo el tiempo, puedo encontrar el punto más alto. ¿Y cómo encuentro el punto más alto? Y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que y final es igual a 0 más 37 por el seno de 53.01 grados por el tiempo que es 3.01 segundos más un medio de menos 9.8 por 3.01 elevado al cuadrado. Y esto me da que es 44.56 metros. Y ahí fue donde encontré el punto más alto de su vuelo, o sea, su altura máxima. Muy bien, ahora hagamos el inciso C, que me dice obtenga el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo y la velocidad de la pelota justo antes de caer. Muy bien, recuerden que en el inciso anterior encontramos el tiempo que se llevaba para llegar desde nuestro nivel de referencia, o sea, desde el suelo hasta el punto más alto. Y ese es el tiempo de ¿qué? El tiempo de subida. Pero nosotros para encontrar el alcance horizontal, o sea, lo que recorre en X, debemos de encontrar el tiempo de vuelo. O sea, ¿cómo encontramos el tiempo de vuelo? Es igual a 2 veces el tiempo de subida, o más bien el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero en este caso me va a dar lo mismo que sumar tiempo de bajada más tiempo de subida, es lo mismo de decir 2 veces el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo de subida, que fue el que encontramos anteriormente, que es de 3.01 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo me da 6.02 segundos. Bien, ya teniendo el tiempo de vuelo, puedo encontrar el alcance horizontal. ¿Y cómo lo encuentro? Delta X es igual a velocidad por el tiempo. En este caso va multiplicada la velocidad por el coseno del ángulo porque lleva un ángulo de inclinación. Entonces, al sustituir valores me queda que delta X es igual a el valor de la velocidad inicial, que es 37, por el coseno de 53.1 grados, por el tiempo de vuelo, que es 6.02 segundos. Entonces me queda que delta X es igual a ¿cuánto? A 133.73 metros. Bien, ahora me pide encontrar la velocidad de la pelota justo antes de caer. ¿Cómo encuentro la velocidad de la pelota justo antes de caer? Muy bien, ahí lo que me están diciendo es que encuentre la velocidad final. Entonces, ¿cómo encuentro la velocidad final? Conozco la velocidad inicial, que es de 37 por el seno de 53.1 grados más el valor de la gravedad, que es menos 9.8 por 6.02 segundos. Observen esto, el tiempo que encontré acá, o sea, el tiempo de vuelo es el que utilizo para encontrar la velocidad de la pelota justo antes de caer, porque eso ya es cuando está terminando su movimiento parabólico. Por lo tanto, es el tiempo total que tarda para realizar ese movimiento. Entonces, al resolver esto, me da una velocidad final o la velocidad de la pelota justo antes de caer igual a menos 29.40 metros sobre segundo. Observen que me queda negativa porque la velocidad justo antes de caer se dirige hacia abajo y como mi nivel de referencia es el suelo, por eso me queda menos 29.40 metros sobre segundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero me hayan entendido. Con esto terminamos casi todos los temas del primer parcial. Solo queda pendiente movimiento relativo y les voy a subir esos videos de ese tema en estos días antes de que sea su examen parcial. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir y que estoy para servirles. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.